comencemos, sin más preámbulos. Yo creo que la labor fundamental que haré en estos breves minutos será intentar resumir un poco el debate y hacer compatibles y convergentes los puntos que están sobre la mesa. Puntos que, pienso yo, responden a una tradición de pensamiento jurídico y liberal y progresista propia de nuestros valiosos invitados. Y diría que todos ellos parten de un punto común leyendo sus más recientes obras, y es que la Constitución y la justicia son aspectos morales y políticos. Esto es muy diferente al pensamiento que tiene nuestro anfitrión del Congreso. Para Kelsen no es posible determinar objetivamente lo justo. La justicia es un ideal irracional de cierta forma y las opiniones de ella son solamente un reflejo de preferencias no justificables. Si nos apartamos de Kelsen, la Constitución tiene foros morales que, en palabras de Alexander Bickel, son posteriores a la ley, y uno de esos foros indiscutiblemente es la justicia. Tanto la adjudicación como el activismo judicial son herramientas que han ayudado a superar escenarios de desigualdad enormes. La comunidad las acepta, siempre y cuando la justicia no se desborde. Y la justicia, retomando un poco a Bickel, la llamaríamos, es la rama menos peligrosa. La rama judicial debe ser cuidadosa, muy cuidadosa con las decisiones que tome, pues siempre está a la sombra de ella la objeción contramayoritaria. Pero en últimas, la tesis de Bickel es muy bella. La justicia está para solucionar problemas sociales reales, concretos, siempre prudente y a la espera del diálogo social. Y todo esto para hablar con un tema de justicia con tres grandes invitados de lujo. Por un lado tenemos al magistrado, el doctor Alberto Poveda Perdomo, quien es abogado de la Universidad del Cauca. El magistrado Poveda es tratadista en Derecho Penal y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Él tiene una propuesta de la justicia a partir del conflictivismo que en una reciente columna en Ledger dice, y lo cito, que la misión de la Administración de Justicia es la de intervenir prontamente en la solución de conflictos, y ahí cierro, para la construcción de la paz social. Entonces, ello se hace con la vocación, dice el magistrado Alberto Povea, con la vocación de ser juez, de ganárselo con mérito social. Y su pensamiento sigue la línea de un juez liberal fuerte y defensor de las instituciones públicas y de la Constitución. Mientras tanto, nuestra segunda invitada de lujo es la doctora Débora Guerra. Ella tiene una aproximación al tema de la justicia desde la administración universitaria y la investigación académica. La doctora Débora Guerra es doctora en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de la Universidad de Salamanca. Es profesora investigadora de la Universidad Libre del Seccional Cúcuta y co-líder de un grupo de investigación en Derecho Público. Para la doctora Guerra, en un paper que salió este año, la justicia puede verse desde la adjudicación en temas de justicia distributiva y restaurativa. Por ejemplo, la rectora afirma que para la reparación integral, y la cito, implica nuevos desafíos para los funcionarios judiciales, quienes, basados en la humanización de justicia y la protección internacional de derechos humanos, cierro la cita, pueden cambiar las nociones básicas de reparación a algo más justo. Posición esta que no dista para nada del concepto conflictualista del magistrado Poveda. Y a su turno, nuestro tercer invitado de lujo ha defendido la justicia desde los derechos humanos y la participación ciudadana. El doctor Kenneth Burbano Villamarín es abogado y profesor de la Universidad Libre y director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional. Para el director ha sido claro que la justicia debe ser ante todo una cuestión de garantismo, siempre a favor de la ciudadanía y de los sectores minoritarios. El observatorio, esto ya lo digo como su coordinador, es un actor social que mediante amicus curiae influye en las decisiones de la justicia en la medida en que estas participaciones que hacemos y la opinión pública que damos son un barómetro propio de la percepción de justicia constitucional. Entonces, como ven, esta temática es muy grande y para amenar esta charla les propongo una metodología bastante interesante, y es que en esta charla les propondré a nuestros tres invitados de lujo tres bloques o aristas o clusters en los que cada uno de ustedes me responderá a una pregunta global que yo haré. Esta pregunta se la haré individualmente a cada uno y esta persona tendrá entre 4 a 5 minutos para responderla. Luego los dos panelistas restantes tendrán una pequeña réplica o acotación de 2 minutos por persona y así sucesivamente por cada bloque. ¿Les parece bien si iniciamos? Sí, nos Perfecto. parece Perfecto. muy bien, gracias. Entonces, la primera ronda yo la titulé Desconfianza en la función judicial, y es que
Doctor Alberto Poveda, uno de los problemas grandes que hay en la administración de justicia, por lo menos que causa mucha sensibilidad social, es la impunidad y el sentir ciudadano piensa que es culpa de los jueces y de la administración de justicia. Yo le pregunto a usted, doctor Poveda, ¿por qué pasa esto? ¿Usted siente que hay algunas alternativas o ha identificado alguna causa matriz? Buenas tardes y muchas gracias a la Universidad Libre y a su cuerpo docente por la invitación a intervenir en este evento académico tan importante. Y, por supuesto, a nuestro moderador y el coordinador de estudios, el doctor Kenneth. En verdad, se tiene que decir que hay impunidad. Eso no lo puede desconocer nadie en Colombia. Inclusive algún fiscal hace unos 4 o 5 años dijo que la impunidad rondaba el 96%. Esa afirmación hay que recibirla con beneficio de inventario, porque de todas maneras, cuando se habla del sistema de justicia y lo que se denomina impunidad, debe ser examinado a la luz de diferentes factores y por lo tanto, cuando se habla de estas categorías, se debe examinar cuál es el alcance que se le da a cada una de ellas, qué se entiende por justicia y qué se entiende por impunidad. Es cierto que el sistema de justicia no está capacitado, no tiene los recursos de ninguna naturaleza, ni logísticos, ni humanos, para poder dar respuesta a todos los problemas de conflictividad que se dan en la sociedad. Esa es una realidad que se presenta en todas partes del mundo. Y en Colombia hemos visto en los últimos 20 años un crecimiento enorme de las posibilidades de las personas de acudir ante la jurisdicción, por un lado, y por el otro, teniendo en cuenta la cantidad de abogados existente, se han procesado muchas más demandas que lo que ocurría en el pasado próximo, en el pasado anterior a la Constitución del 91. Pero entonces el problema de la impunidad y la justicia hay que mirarlo teniendo en cuenta varios factores. Uno de ellos es que los jueces reciben los casos, los jueces penales, para hablar en concreto de la criminalidad, reciben los casos después de que han pasado por diferentes autoridades. Por ejemplo, la policía, que es el denominado primer respondiente en estos asuntos, y por la fiscalía. Y allí se da un proceso de selección que en ocasiones responde a muchos factores. Pueden ser factores políticos, pueden ser factores de conveniencia pública y finalmente se llevan los casos ante los jueces. O dicho de otra manera, primero, autoridades diferentes a los jueces se encargan de dar las primeras puntadas frente al delito. Y posteriormente, muchas veces, cuando ha pasado una gran cantidad de tiempo, se acude ante los jueces. Fíjense lo que ocurre en casos sonados, emblemáticos, que en estos últimos días se mencionan con frecuencia. Se habla de hechos que han ocurrido 2, 3, 4 o hasta 15 o 20 años, que están siendo apenas conocidos por los jueces y que, por lo tanto, a los jueces llegan los asuntos después de que finalmente la Fiscalía hace un proceso de selección. Y no cabe duda de que en los estrados judiciales se pueden presentar demoras en los trámites por diferentes razones e inclusive por las estrategias que utilicen las partes intervinientes. Muchas veces se encuentra uno que la misma Fiscalía entorpece un trámite y también es frecuente que la defensa se encargue de entorpecer un trámite. Pero la regla es que la congestión que existe impide que los procesos se tramiten con mayor celeridad. Y los jueces finalmente llevan la carga de la impunidad como responsables de la impunidad, siendo que
las autoridades en general de investigación y la fiscalía en particular, mucho tiene que ver en que los casos no se concreten. Miremos nada más lo siguiente. Se habla de más de 200 guerrilleros de las FARC que se desmovilizaron y se comprometieron con la paz y que han sido asesinados en estos últimos 2 años, desde el acuerdo de 2016. Y preguntémosle a la fiscalía, ¿cuántas imputaciones ha hecho? Porque muchas veces uno ve al fiscal salir a decir por los medios que se ha avanzado mucho. O preguntémosle cuántas acusaciones se han producido por parte de la fiscalía y averigüemos cuántas sentencias se han producido, se han emitido. Si hacemos ese rastreo, nos damos cuenta que el cuello de botella que posibilita la impunidad fundamentalmente está por fuera de los propios estrados judiciales. Muchas gracias. Muy querido magistrado Poveda, su postura prácticamente refleja una desconexión entre todo el sistema y digamos que cuando la ciudadanía clama impunidad prácticamente refleja la desconexión. Uno puede ver legos en derecho, personas que no están centradas en el derecho, preguntarse, bueno, ¿y por qué un juez deja libres a las personas? A veces en ocasiones, si me vale la palabra, prejuzgar a un juez por lo que está haciendo, en últimas casi no es responsabilidad de él. La desconexión, como usted bien lo dice, es casi sistemática, nace incluso mismo desde que empiezan los problemas en el sector penal. Doctora Débora, ¿qué tendría para decirnos en este punto? Bueno, muchas gracias, primero que todo a la universidad, al observatorio, a la jefatura de Derecho Público que me hicieron la invitación para participar de este panel. Saludo de manera especial al doctor Alberto Poveda y al doctor Kenner Urbano. De verdad que me siento honrada en participar en este panel. Muchas gracias por esa coordinación y esa moderación que estás haciendo. De verdad que una introducción muy buena para hablar del tema de la impunidad. De verdad que yo pensaba, y yo no sé si soy de las personas que prejuzgo, pero creo que parte del problema de la impunidad radica en la falta de jueces preparados, capacitados, con conocimientos, con experiencias, con criterio, con formación en valores básicamente de la ética, y sobre todo con una actitud muy dispuesta que pueda responder, si lo existiera, a un sistema organizado de la justicia. También soy principal crítica en el sentido de que falta una organización de la administración de justicia como sistema. Creo que es muy importante reconocer que si un sistema funciona de acuerdo a estándares, puede de una manera tener una buena selección de jueces. ¿Quién elige los jueces? ¿Qué características deben cumplir los jueces? ¿O qué cualidades debe sumar en su currículo para poder determinar una buena o para poder realizar una buena administración de justicia? Yo creo que en eso radica una parte del problema, pues además de que se suma la congestión de la que acaba de mencionar el doctor Poveda, la congestión, precisamente es por la falla en la organización. La justicia, la administración de justicia debe funcionar como una organización en la que cada uno tenga sus roles. Y de hecho, el rol del juez es cumplir la misión, la función misional de la administración de justicia, que es precisamente administrar y aplicar la justicia correcta, eficiente, oportuna, y que se cumplan obviamente esos deberes que tiene el juez, que es garantizar los derechos y las libertades de las personas y sujetarse a todas las autoridades, a todas las normas y a lo que está establecido en la Constitución y en la ley para poder hacer una efectiva administración de justicia. Bien, doctora Débora. Mil gracias por su acotación. Me hace recordar un poco lo que un doctrinante, no me acuerdo si era
Duerquino Alexis se preguntaba si los jueces en su formación debían ser filósofos. Entonces, es una de las reflexiones que uno se podría hacer. Doctor Kennedy, ¿usted desde qué arista podría complementar la presentación del magistrado Poveda? Tu micrófono, audio. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un saludo fraternal, unilibrista, a nuestra rectora Débora Guerra, académica, persona líder en estos temas de la administración educativa y de la investigación, al maestro y amigo Alberto Poveda Perdomo, sin duda, uno de los mejores magistrados que tiene la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, un hombre tratadista, una persona con una sensibilidad social y con el cumplimiento de su deber muy clara. Bueno, yo creo que sobre este tema que se ha planteado, la impunidad es sin duda un grave problema que tiene unas profundas implicaciones éticas y también jurídicas. Porque cuando la confianza ciudadana desaparece, cuando se rompe ese principio civilizador de que un tercero imparcial y apegado al derecho va a resolver los conflictos, entonces deviene una crisis estructural en la justicia y desde luego una crisis profunda en la sociedad. Y lo siguiente, lo consecuente, será la justicia por mano propia. Y es entonces cuando ha desaparecido el Estado de Derecho. Me parece entonces que hay por lo menos dos asuntos para discutir y en los que hay que insistir. El primero tiene que ver con la responsabilidad social de los medios de comunicación. Noticias amarillistas, noticias parcializadas, ¿no? El responsable es el juez, fue el que dejó libre al criminal. Y el segundo asunto es educar sobre el gran daño de reproducir y transmitir información falsa. Bueno, yo podría hacer otras consideraciones, pero ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo han hecho y estoy de acuerdo con ellos. Pero estos dos aspectos en el mundo de hoy, en este mundo veloz, en este mundo donde se cree cualquier cosa que anda por ahí, es muy complicado. Entonces, responsabilidad social de los medios de comunicación y también educar sobre el gran daño de producir y transmitir informaciones falsas. Pero esto tiene que venir acompañado con medidas también efectivas, drásticas y oportunas, para que ciertamente el juez que delinca, el juez que se aparte del recto funcionamiento de la administración de justicia, sea sancionado. Y también un sistema riguroso donde se haga un control efectivo para el juez moroso. Algunos abogados estamos convencidos que en general los jueces, los magistrados cumplen con su deber. Pero no siempre es así y por supuesto se debe responder. Porque desde luego es como si la sal se corrompiese. Ya no habría nada que hacer. Por lo pronto sería esa mi reflexión, señor coordinador. Gracias, doctor Kenneth. Sí, pienso que el tema de los usos del lenguaje y cómo lo matizan los medios o cómo transforman, digamos, lo que nosotros o los jueces quieren expresar en un momento, pasa por un proceso de depuración que incluso no comunica más. En ocasiones lo que hacen los medios es colocar en la palestra pública un tema que ni siquiera fue originado en el mundo jurídico. Entonces pienso que es un punto muy valioso de lo que estamos hablando sobre justicia. El segundo punto que yo les propongo, y en esto pues necesito la lideración, si me vale la palabra, de la doctora Débora Guerra, y es, el liderazgo. yo lo llamé formación jurídica. Dado que estamos en una facultad de Derecho y las tres ponencias que ustedes han hecho hasta ahora, las tres reflexiones que han hecho hasta ahora, inciden en un punto fundamental, y es la educación jurídica. Yo le haría la pregunta, doctora Débora, si la formación de abogados, su idoneidad, la capacitación de jueces y en general todo el sistema de formación jurídica, ¿qué está pasando ahí? ¿Usted cómo opinaría en temas de formación y si esto tiene una relación o conexión directa con temas de justicia?
Gracias, querido. Yo pienso que definitivamente tiene muchísimo que ver la educación con la justicia. Y precisamente la educación en el sentido de los abogados, de la formación de abogados como abogados. De hecho, tenemos planteado un proyecto sobre la formación de abogados, necesaria condición para la articulación con el buen funcionamiento de la reforma a la justicia. Cuando hicimos aquí la consulta ciudadana para presentar la reforma que hizo la Procuraduría, en esa consulta ciudadana hablábamos de ese primer punto del que usted habló sobre la poca credibilidad que tienen los ciudadanos en el sistema, en las entidades públicas, y la poca credibilidad que tienen en la rama judicial, específicamente. Y desde ahí nosotros proponíamos que definitivamente debe existir una reforma en los planes de estudio de derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas que estudiamos derecho, bien sea para litigar o para ejercer la función judicial, tenemos una responsabilidad social. Una responsabilidad social que si analizamos nosotros las leyes que establecen, por ejemplo, la 446 del 98, que dice que el estudiante de derecho solamente debe haber cursado y aprobado todo el plan de estudios, sino que también tiene que hacer unos preparatorios. Efectivamente, la finalidad de esos preparatorios es durante sus 5 años o 6 años de formación o 10 semestres, para actualizarse de toda la temática y poder presentar unos exámenes que le validen como su idoneidad como profesional en derecho. Y también la ley 1905 del 2018 precisamente estableció que las personas en derecho deben presentar un examen habilitador, pero precisamente basado en ese riesgo social, es decir, que nosotros, los abogados, tenemos una función primordial que debe corresponderse con el respeto y la garantía y la protección de los derechos de todas las personas. ¿Y cómo debemos nosotros ejecutar esa profesión realmente? Preparándonos, formándonos, capacitándonos, tiene que ser parte del ADN nuestro. La educación, la formación, la capacitación de los abogados debe ser permanente a lo largo de su vida. Y llama la atención cómo cuando nosotros, y lo digo precisamente con conocimiento de causa y con conocimiento de contenido, se preocupa las universidades por organizar eventos académicos como en el que estamos presentes, bien sean congresos, foros, conversatorios, pero además también programas de especialización, de maestría. Y cuando tú vas a ver, en la participación de la asistencia, brillan por su ausencia los jueces y los funcionarios judiciales, porque tienen mucho trabajo para sacar y no sacan el tiempo, o sea, no le dan la importancia a esa necesaria y requerida formación y capacitación que necesitan, porque es que el derecho es viviente, el derecho cambia día a día, el derecho nos va exigiendo cada día mayores cosas. Fíjense ustedes cómo los jueces deben hasta preocuparse por aprender lo que está a conocer y aprender de aprehensión. Lo que están decidiendo las cortes internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo. Lo que hablábamos de la reparación integral. Desde hace ya 10 años, 12 años, se tienen establecidas unas medidas de reparación integral para asegurar a la víctima la dignificación por los daños que se le han causado, y resulta que aún los jueces aquí son temerosos porque no han estudiado esa jurisprudencia, porque no se han capacitado y porque creen que realmente esos principios no son vinculantes para el derecho interno colombiano. Entonces sí me parece, o que por ejemplo nos encontramos con que en una audiencia un juez manda callar la boca al abogado que está presentando sus alegatos y está argumentando su defensa, y manda callar porque es que no está en una clase de derecho internacional, cuando el abogado lo que está haciendo es trayendo y argumentando
de la base internacional del derecho, de esa fuente, porque nos tenemos que alimentar de esas fuentes también. Y resulta que lo mandan a callar porque le dicen, no estamos en una clase de derecho internacional. ¿Por qué? Porque no se disponen a escuchar y aprender, a nutrirse de esas otras fuentes del derecho que tenemos. Entonces, para mí sí es muy importante que un juez, un abogado, con la responsabilidad social que tenemos, de defender los intereses y los derechos de las personas, de los ciudadanos, que nos están confiando esa tarea de defenderlos, sí deben estar en permanente capacitación, formándose en programas de posgrado, formándose en programas de educación continua. Nada se puede despreciar para poder capacitarse. Incluso en un conversatorio se puedan dialogar sobre temas actuales de la jurisprudencia. Fíjense lo que está pasando hoy por hoy. El juez está tomando decisiones en casos maximalistas en los que se pregunta uno, ¿eso le corresponde al Ejecutivo o al Legislativo? ¿Puede el juez tomar esas decisiones realmente? Entonces, bueno, no me extiendo más, perdón que me haya pasado el tiempo. No se preocupe, doctora Débora, mil gracias y entiendo su postura. Definitivamente lo que decía el doctor Poveda, esto es una cadena y en donde falla un eslabón de la cadena, definitivamente falla toda la cadena, falla todo el sistema y definitivamente la formación jurídica es un tema que necesariamente tiene conexión directa con la administración de justicia. Claro, con unas fuertes resistencias institucionales y de política pública, si se quiere, a partir del Ministerio de Educación, con todo lo que son todos estos temas para registros calificados y certificados de alta calidad para la educación jurídica. Entonces, todo esto es un sistema y pienso que incluso la formación de colegios de abogados y formación en ética es todo un tema que ha estado en la boca y en la palestra pública en los últimos 3 o 4 años. Doctor Poveda, 2 minutos. ¿Qué podría decir a la posición de la doctora Débora? Gracias. Comparto en términos generales lo dicho por la profesora Débora. Solamente habría que agregar lo siguiente. No existe una fórmula mágica para determinar cómo deben ser o cuáles deben ser los contenidos de los planes académicos de las facultades de Derecho para que se obtenga como resultado una persona con una formación incuestionable en cuestiones éticas y morales. Ahí entran en juego muchos otros factores, por ejemplo, las condiciones propias de la sociedad colombiana. Pero hay que decir también algo que es bueno señalarlo. Con mucha frecuencia, los medios de comunicación dirigen la atención hacia donde ellos quieren. Y observen ustedes cómo cuando un estudiante o un profesor de la Universidad Nacional sale implicado en algún acontecimiento, es inmediatamente tachada esa universidad como una universidad en donde se forman los terroristas. Sin embargo, cuando un magistrado de la Corte Constitucional, que fue promovido por una universidad que se llama Sergio Arboleda, y que resultó implicado en unos hechos que están pendientes de un fallo judicial, resulta implicado, nadie en los medios de comunicación sale a decir que esa universidad es la que forma a los grandes corruptos de este país y que en ocasiones llegan a la administración de justicia. Entonces, hay que saber medir las consecuencias de las acciones. No se pueden hacer calificaciones generalizadas para llevar a considerar una facultad o una escuela como la formadora de una o X línea. La realidad es que lo que vemos en el país, lo que vemos en los jueces, lo que vemos en la formación universitaria, lo que vemos en las facultades de Derecho, es lo que tenemos en Colombia. Una sociedad con alto grado de conflictividad, una sociedad con altísimo grado de desigualdad, una sociedad en donde los poderes públicos, pues, como lo manda la Constitución, muchas veces no actúan en el sentido de conseguir un orden justo. Gracias. Gracias, magistrado Poveda. Usted me hace recordar un paper que leí hace poco de Duncan Kennedy, cuando usted se refiere a la formación en X o Y tema en la formación jurídica y el deber ser de las facultades. Entonces, Duncan Kennedy lo que propone es incluso
aceptar que incluso en la formación jurídica hay cuestiones de ideología y política. Entonces, si nosotros clasificamos a la Sergio Arboleda, a la Sabana, al Externado, a la Libre, en X o Y filosofía, debemos aceptar que esa es propia, digamos, la actividad universitaria, de formar incluso en ideología. Doctor Kenneth, 2 minutos, ¿qué podría aportar para esta gran discusión? Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con el magistrado Alberto Poveda y con lo que ha dicho la doctora Débora. Agregaría lo que dijo el magistrado Alberto Poveda. En las universidades pasa lo mismo que ocurre en las familias, ¿no? No todos los hermanos son buenos. Habrá algún hermano, pues, que se desvió por el camino equivocado y resultaría injusto decirle que esa es una familia de delincuentes. No, ciertamente esos fenómenos de estigmatización son muy graves. Pero yo sí creo que este asunto de la formación es importante. Sí, me parece que la enseñanza del derecho es fundamental. Hay que insistir en la enseñanza en y para los derechos humanos y la democracia. Hay que buscar que los estudiantes no solamente reflexionen, los estudiantes de las facultades de derecho, en todas las carreras, pero especialmente en derecho, que reflexionen sobre lo que está ocurriendo realmente en su sociedad. Insistir en todas las clases en la ética. Esto de la ética no es una materia, esa materia que nadie quiere dictar, es una vivencia. Y así pues, la trampa, el fraude en las aulas de clase tiene que ser rechazada, tiene que ser censurada. Y estoy dando un ejemplo, solamente un ejemplo. Y por ahí se empieza. No obstante, la educación instrumental no es suficiente. Se educa con el ejemplo. El profesor de derecho es un paradigma. El profesor de derecho, que también es un abogado, es un referente a seguir. Y por supuesto su vida no puede estar rodeada de sanciones, ni de cuestionamientos, ni en su vida personal y profesional. Y en cuanto al juez, su preparación, su formación constante, permanente, es una garantía. En ocasiones, como lo dijo la doctora Débora, hay desprecio por el derecho internacional. Se desconocen las decisiones judiciales o las recomendaciones de los órganos cuasijudiciales o de órganos o de tribunales internacionales. También se conoce poco del derecho internacional de los derechos humanos cuando esto ha evolucionado mucho. Es decir, a veces ese principio de especialidad, que yo soy solo juez civil y conozco de civil, yo soy laboral y solo conozco de laboral, pues en este mundo que no solamente está constitucionalizado, sino por fortuna, ¿no? Con un componente transversal de derechos humanos, pues la formación tiene que estar ahí. Esto lo debe comprender y manejar de manera solvente el juez y también los magistrados. Y por supuesto, sin importar la especialidad. Remataría con esto. Ahora, si quien es el profesor, si quien está enseñando, es no solamente abogado, sino también magistrado, pues mucho más, es un referente a seguir. Y qué grave que justamente su profesor, su paradigma, su modelo a seguir, esté involucrado en los asuntos de corrupción y de los escándalos. Yo me quedo con la última frase que dijo el director Kenneth, y es el tema del reflejo y del modelo a seguir. Y es que de alguna forma profesores y abogados inspiran a futuras generaciones. Yo, digamos, estuve bastante formado en esa línea, y es de seguir modelos. Y yo pienso que esos modelos de alguna forma, y ya vendríamos a tocar la ronda número 3, esos modelos que nosotros seguimos como estudiantes del derecho tienen mucho que ver con lo que yo llamaría en este punto 3 la política de la rama. Y es que muchos de ustedes que son grandes abogados tienen incidencia en la rama y en los problemas mucho más sensibles y sentidos de la justicia. Entonces yo le preguntaría al doctor Kenneth Burbano, dentro de esos grandes problemas que aparecen en la rama judicial, ¿cuáles son y qué alternativas hay para afrontar estos grandes problemas que tiene la rama y obviamente las personas que hacen parte de ella? Bueno, el doctor Javier Santander, que es coordinador del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, recordará que con ocasión de la reforma constitucional de equilibrio de poderes y de reajuste institucional que se materializó con el Acto Legislativo 02 de 2015, desde el observatorio, desde nuestra casa de estudios, la Universidad Libre,
le manifestamos al Congreso de la República, lo dijimos en los medios de comunicación y lo señalamos en varios foros académicos donde fuimos invitados, que cualquier reforma seria, integral, que se pretenda hacer a la justicia, a la rama judicial, será insustancial si no contempla el atacar, el erradicar la congestión judicial y la corrupción. Para nosotros, reforma de la justicia que no contemple esos dos aspectos es insustancial. Consideramos que la congestión judicial se resuelve en un alto porcentaje, lo voy a decir de manera clara, escueta, con plata, con presupuesto. Un presupuesto que debe ser manejado autónomamente por la rama judicial y que provenga directamente del presupuesto nacional. El problema es el de los despachos judiciales, el problema es el de las oficinas, el problema es de los elementos de trabajo, el problema es la informática, el problema es la tecnología. Y desde luego, el problema serio que hay es el del personal, porque se requieren muchos más empleados, más jueces, más magistrados. Y eso vale, eso es con dinero. Las condiciones en que hoy despachan los servidores judiciales son críticas. Los lugares insalubres, no importa que se trate de una alta corte, en sitios peligrosos para la salud y para la propia integridad. El número de expedientes que se manejan es voluminoso. Yo creo que el problema no es el desempeño funcional. El problema no es humano. La gente de la rama judicial trabaja y trabaja mucho. Las medidas de descongestión, por ejemplo, los despachos de descongestión son apenas medidas parciales, son asuntos transitorios, con funcionarios que en ocasión deben empezar a conocer cómo funcionan los despachos. Y mientras se adiestran, el tiempo de descongestión ya ha pasado, porque el tiempo pasa muy rápidamente. Debe haber un respeto total por la carrera judicial. Y todavía observamos que hay muchas provisionalidades por años y las listas de elegibles se dejan vencer por el Consejo Superior de la Judicatura. Esto no se comprende, esto es inexplicable. Por otro lado, esa tarea tan importante de la Defensoría Pública, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, hay que revisarla a fondo. Miren lo que está en juego, la defensa pública. Los defensores públicos deben ser abogados experimentados y no las cuotas políticas de los representantes a la Cámara que ayudaron a elegir al defensor del pueblo de turno. Recientemente, lo recordaba la doctora Débora, en unos foros que lideró la Procuraduría en diferentes universidades, con miras a una propuesta de reforma judicial, discutimos aquí en nuestra Universidad Libre, en nuestra casa de estudios, sobre la reforma a la acción de tutela. Y dijimos en aquel entonces, y lo reiteramos hoy, no estamos de acuerdo con modificar la acción de tutela. Nos parece que así está bien reglamentada. La acción de tutela no es la causante de la congestión judicial, ni es que haya tutelitis, ni que la gente vaya por deporte a presentar tutelas, sino que en Colombia se amenaza y se vulnera seria y constantemente los derechos fundamentales por parte especialmente de las autoridades. Se hace de manera frecuente, se hace de manera reiterada, como también por los particulares que prestan servicios, afectando gravemente, por ejemplo, los derechos a la salud. Ahí estamos con las EPS, por ejemplo. El problema está ahí y no en los juzgados. Así que las reformas constantes a las reglas de reparto de las acciones de tutela en los despachos judiciales son otros paños de agua tibia, que consiste, ni más ni menos, en intentar descongestionar las altas cortes y congestionar aún más los juzgados como si no tuviesen trabajo. Finalmente, si se quiere hacer, lo hemos dicho desde el observatorio, una reforma seria, integral a la justicia, esta debe ser incluyente, participativa, amplia. Se necesita escuchar a los abogados litigantes, a las facultades de derecho, a los sindicatos de la rama judicial. Se requiere más base de la justicia. Eso necesita más opinión de trabajadores, una representación significativa de los empleados judiciales y de los jueces. Este asunto no se puede resolver únicamente con los presidentes de las cortes. Por supuesto que son necesarios y son las cabezas visibles. Pero esto no se puede resolver solamente con los presidentes de las cortes, el gobierno y el Congreso. Hay altos dignatarios de la justicia
dicho sea de paso, y funcionarios del gobierno que nunca han litigado, que nunca han representado a nadie. Y así es muy complicado. Entonces, esta ha sido la posición de nuestro observatorio y es en la que seguimos colaborando, por supuesto, para que haya una reforma a la justicia plural, incluyente. Gracias, doctor Kenneth. Doctora Débora y doctor Alberto, 2 minutos para réplica. Doctora Débora, pienso que lo que dice el doctor Kenneth es bastante cierto y creo que refuerza nuestra metáfora de la cadena. Y es que definitivamente si algo falla en el eslabón, falla toda la cadena. Indiscutiblemente la política de la rama debe repensarse. ¿Usted qué aportaría o qué acotaría, doctora Débora? Yo creo que yo identifico mucho mi respuesta con la que di a la primera pregunta. Y básicamente se requiere una organización del sistema de administración de justicia que sea eficiente, que sea efectivo, que sea eficaz, que asegure la calidad en la administración de justicia. Y para ello se requiere todo lo que acaba de mencionar el doctor Kenneth Urbano: personal, dotación de equipos, de recursos. Sí, efectivamente se requiere dinero para eso. Venimos hablando hace años de la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la administración de justicia. Nos llegó el COVID, estamos en plena mitad del COVID y todavía hay juzgados, hay despachos que no han implementado las tecnologías y que han estado realmente reacios a hacerlo. Entonces es muy importante el recurso humano, los recursos técnicos, los recursos físicos para poder asegurar la calidad en la administración de justicia. Y un recurso humano, como lo decía, cualificado. ¿Para qué? Es muy importante, siguen existiendo los problemas del plazo razonable. ¿Quién respeta el plazo razonable? ¿Cuántos años dura un proceso? Dicen que comúnmente con 2 procesos es la vida de una persona, la vida de un profesional litigante. Entonces es muy importante también establecer darle seguridad jurídica también a las decisiones y a las providencias judiciales. ¿Qué pasa con el cumplimiento de las providencias judiciales? ¿Qué pasa cuando definitivamente tienen que llegar hasta tramitar todo, hasta el desacato para que se pueda cumplir una orden emitida en caso de tutela? Entonces sí son muchas cosas que hay que volverlas eficientes, pero con un sistema de aseguramiento de calidad en el que todos puedan corresponderse. ¿Qué pasa con las decisiones que están tomando los jueces que repercuten en lo que le corresponde al legislativo o al ejecutivo? Que ya lo había mencionado. Entonces sí creo que todavía hay muchísimos problemas por solucionar. Creo que es la hora de plantearse todo ello para que se puedan quedar incorporadas todas estas cosas que resultan de estos eventos en las reformas que están siendo propuestas a la justicia. Muchas gracias, doctor. Doctora Débora, muy querida, doctor magistrado Poveda, yo he tenido, digamos, una formación en la que se piensa que la justicia debe pensarse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no las altas cortes, como le diría el director Urbano, no las altas cortes pensando hacia abajo, sino de abajo de las bases más fuertes o lo que llamaríamos médicos de urgencias hacia arriba. ¿Usted qué entendería o qué aportaría al tema de la política de la rama? Muchas gracias nuevamente. Creo que el papel que cumple la justicia en una sociedad como la nuestra es un papel esencial. Es un papel fundamental para conseguir que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Ayer, el gran escándalo nacional fue un fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en el que, mediante órdenes de tutela, dice: hay que garantizar la protesta social. No se puede, por parte del gobierno o de las autoridades, impedir que los ciudadanos se manifiesten. Y da una serie de órdenes, y ahí vemos de qué manera en la actualidad se trata la administración de justicia. Lo que se ha dicho reiteradamente entre ayer y hoy por parte de las autoridades no es que se vaya a cumplir y acatar el fallo, sino que van a presentar solicitudes de aclaración,
que van a pedirle a la Corte Constitucional que lo revise, que van a esperar no sé qué tantas cosas para cumplir y acatar lo ordenado. Eso es lo que ocurre con la justicia en Colombia. Y eso es lo que ha pasado con las reformas a la justicia. Siempre se busca resolver problemas mediáticos que no son los problemas de la administración de justicia. Se discute con frecuencia que la Corte Suprema no postule por aquí, que el Consejo de Estado no postule por allá, que no tengan facultades electorales, etcétera. Pero ese no es un problema de la Administración de Justicia. El problema de la Administración de Justicia tiene que ver es con la solución de los conflictos que le llegan a manos de los funcionarios judiciales. Y allí es donde encontramos una gran congestión y una congestión de tal naturaleza que hace que los procesos tarden mucho en ser resueltos. Por ello, las reformas a la Administración de Justicia, tienen razón los colegas que han expuesto, tienen que ver con la cantidad de jueces dispuestos para resolver los conflictos que llegan a los estrados judiciales. No es posible que mantengamos una cantidad de jueces por 100.000 habitantes tan poco significativa, que comparada con otros lugares de nuestro continente, por ejemplo, estamos muy por debajo de esas ofertas de justicia que se tienen en otros lugares. Además, cualquier reforma a la justicia tiene que respetar la carrera judicial, porque con frecuencia quieren dar es un zarpazo para apoderarse de empleos en donde se tiene una estabilidad y que ordinariamente quienes cumplen las funciones de administrar justicia lo hacen apegados a la Constitución y la ley. Entonces, creo que cualquier camino que se tome para reformar la justicia pasa necesariamente por dotarla de los recursos y los instrumentos necesarios para que ella pueda contribuir en la consolidación de un Estado social democrático de derecho. Muchas gracias, señor magistrado. Yo pienso que con estos 3 clústeres temáticos podemos dar paso a la ronda final o a nuestros comentarios finales que retoman un poco el título de este evento y es justicia, acceso y legitimidad. Entonces les pediría a cada uno de ustedes 2 minutos con sus reflexiones finales. ¿Qué se llevan de este panel? ¿Qué se llevan, digamos, como propuestas académicas? ¿Cómo podemos, insisto, hablar de justicia, de acceso y legitimidad? Doctor Kenneth Burbano. Gracias, gracias. Bueno, yo diría lo siguiente. Cuando se hablaba de democracia, se solía decir, esa democracia permite elegir y ser elegido, un momento. Posteriormente se decía, la democracia no solamente es elegir y ser elegido, sino conformar y controlar el poder político. O sea, la participación ciudadana como un principio y como un derecho. Y hoy se suele decir desde la teoría del Estado, desde la ciencia política, desde la estadología, desde el derecho constitucional, que un Estado es democrático cuando hay acceso a justicia. Es decir, cuando hay garantía de que a las personas ese tercero imparcial y apegado a derecho le resuelve sus conflictos. Y que si eso no pasa, hay una crisis estructural en la justicia y hay una afectación, desde luego, a la democracia. Segundo, necesario, absolutamente necesario, colaboración armónica entre las ramas del poder público y como consecuencia de eso, respeto a las decisiones judiciales. Porque también no puede ser que las otras ramas del poder público, el gobierno de turno, dependiendo si le gusta o no la decisión del juez, pues lo apoya o no, o sencillamente lo descalifica, o piensa en cerrar las cortes. No, eso no es una democracia. Respeto a las decisiones judiciales. Y si las decisiones judiciales no se comparten, para eso están los recursos. Para eso están los recursos previstos en el procedimiento. Y sobre todo, pensar que este asunto de la justicia y de los jueces es nodal, es sustancial
para la vida pacífica y para la consecución de la paz. Gracias, doctor Kenneth. Doctora Débora Guerra. Cuando empecé mi preparación para este panel, hablaba de que definitivamente la justicia y la legitimidad debía estar directamente relacionada con la democracia, como dice el doctor Kenneth. Y me hacía la pregunta, bueno, ¿quién elige a los congresistas? ¿Quién elige al presidente? ¿Y quién elige a los magistrados de las altas cortes? Entonces, hacer como un análisis de la democracia, ¿dónde está la democracia representada aquí para que respalde realmente y para que legitime las decisiones de los jueces? Y me encontré con muchas sentencias de la Corte Constitucional que hablan de diferentes tipos de democracia a las que nosotros conocemos. Nosotros hablamos de democracia y creemos que es, bueno, listo, el derecho a ir a elegir o a ser elegido, y ir a las urnas y el voto popular, y ya. Pero no, efectivamente hay otros tipos de democracia que permiten que las decisiones de los jueces sean legitimadas. Y de hecho hablaba de la democracia participativa, de la democracia representativa, de la democracia pluralista, de la democracia constitucional, la democracia directa, la democracia económica, la democracia industrial, la democracia internacional, la democracia política, la democracia procedimental, la democracia societaria, la democracia sustancial y la democracia constitucional. Y efectivamente me fui encontrando en esa decisión constitucional cómo a través de esa democracia constitucional es que se da la legitimación a los jueces para que puedan impartir justicia. Y de hecho me ha servido mucho el estudio que hice para determinar que efectivamente el juez sí está legitimado bajo unos parámetros de democracia que están establecidos a través de las diferentes normas que tiene la Constitución y de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. Entonces sí, efectivamente la justicia debe estar legitimada y la legitimación de ella lo permite la democracia. Muchas gracias. Gracias a usted, rectora Débora Guerra. Magistrado Poveda, reflexiones finales. ¿Qué se lleva de este panel y qué propuestas usted pensaría? Gracias. Creo que se han dicho por parte de mis colegas en este panel cosas muy interesantes que ameritan ser retomadas y complementadas. Para que una sociedad funcione adecuadamente, en donde se respeten las reglas de convivencia, es necesario que exista una administración de justicia independiente, autónoma, que pueda resolver los conflictos alejada de las tensiones y de las presiones mediáticas. Además, es necesario que esa justicia reciba toda la colaboración por parte de las demás autoridades. Cuando se habla de impunidad, por ejemplo, se señala que los jueces envían a sus domicilios, a sus lugares de residencia a los detenidos o a los condenados. Pero muchas veces olvidan quienes hacen esa acusación que el IMPEC, que es una autoridad en donde se cumplen las órdenes judiciales para que se purguen las penas o se satisfagan las medidas de aseguramiento, depende del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno Nacional. Y por lo tanto es el Gobierno Nacional quien finalmente decide en dónde ubicar a una persona. Recordemos que hace un poco tiempo llegó una persona extraditada y el Gobierno Nacional decidió ubicarla en un lugar sin que mediara autorización de los jueces. En fin, muchas veces lo que ocurre con la administración de justicia y la descalificación de los jueces corre por cuenta
de actividades o de acciones ejecutadas por autoridades diferentes. Por ello hay que hacer una pedagogía importante para conseguir explicar a la sociedad que el sistema jurídico nacional le asigna unas tareas específicas a unas autoridades y a otras, y que los jueces, por ejemplo, cuando ordenan una libertad, lo hacen con fundamento en los postulados legales que han sido expedidos por el Congreso de la República. Y cuando se dice que una persona queda libre por vencimiento de términos, ocurre porque así lo dice la ley. Si el juez no dispone esa libertad, posiblemente estaría incurriendo en una irregularidad. En fin, cualquier reforma a la justicia debe pasar por lo que han dicho los colegas aquí y necesariamente con el aumento del presupuesto, el aumento de los jueces para que se pueda disminuir la congestión judicial y que se reduzcan los términos en la solución de los conflictos que llegan ante la judicatura. Mil gracias, magistrado Poveda, y nuevamente le agradezco a la doctora Débora, al rector Burbano y al magistrado Poveda por sus valiosas intervenciones. Ya para concluir este evento, yo quiero darles un mapa a la audiencia que nos está escuchando por Facebook Live de lo que ha sido esta muy interesante charla, y es que iniciamos con una presentación un poco axiológica y teórica de lo que es la justicia, pasamos a analizar tres matices muy interesantes de todo lo que es una cadena. Hemos estado usando un poco esta metáfora de la cadena para analizar tres eslabones fundamentales: todo lo que tiene que ver con la impunidad y la política de acusación, digamos, entre comillas, de responsabilidad judicial con los temas de impunidad penal. Pasamos luego a hablar un poco de política educativa y formación en educación de justicia. Luego pasamos a hablar un poco de la responsabilidad de los medios en todo el tema de la administración de justicia, para terminar de pronto dando algunos aportes a toda la reflexión que implica hablar de justicia, de legitimidad y acceso. Yo pienso que este panel ha sido bastante rico, ha sido una charla entre colegas bastante amena. Quiero agradecerle a la Universidad Libre, a Juan José, al jefe de área, por toda esta valiosa arquitectura que han hecho con este congreso virtual en tiempos tan difíciles y complejos. Le agradezco mucho a la comunidad jurídica unilibrista, a todos sus estudiantes y a sus directivas por este espacio, y muchas gracias y buen viento y buena mar. Muchas gracias. Gracias, Javier. A ustedes muchas gracias. Es motivo de alegría y orgullo recibirlos en el 12º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Gracias al Observatorio por su energía, por su dinamismo, por su excelencia en el debate. Los esperamos en otros años, en otros congresos de Derecho Constitucional. En este momento le damos la bienvenida a uno de los mejores docentes y profesionales de la Universidad Libre, reconocido por su sensibilidad en la protección de derechos humanos, el doctor Manuel Alejandro Correal Tovar, quien interviene con la conferencia titulada Ordenamiento Territorial en Colombia, entre el caos y la deslegitimidad. El doctor Correal es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Económico de la Universidad Nacional, magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y candidato a magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la misma universidad. Doctor Correal, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, Juan José. Gracias por esas palabras tan interesantes. Gracias al jefe del área por la invitación a compartir en esta tarde en el 12º Congreso Internacional de Derecho Constitucional alrededor de un tema que nos convoca, que es hoy el ordenamiento territorial. Esta intervención vamos a dividirla en 4 partes. La primera, referida